Muy bien, pasando a mediastino, tenemos que los límites son anterior con el esternón, posterior con la columna a nivel de la vértebra torácica T4, T5, abajo el diafragma, superior la apertura torácica superior. Se divide en 3 compartimientos, el anterior, el medio y el posterior. Es un tumor que no es frecuente, 1.5 por cada millón de habitantes. Representa menos del 1% de los tumores tanto en adultos como en niños, y de todos los tumores de mediastino solo 33% van a ser malignos. Los tumores malignos van a ser más frecuentes que se encuentren en mediastino anterior. Por ejemplo, del mediastino anterior, los tumores malignos van a representar hasta el 60%, en el medio va a haber tumores malignos hasta en 30% de estos tumores, y de los tumores de mediastino posterior, 15 a 16% van a ser malignos. En el mediastino anterior se puede encontrar, por ejemplo, neoplasias sólidas de timo, como 90% el timoma, menos del 10% carcinoma tímico, otros linfoma. En el medio se puede encontrar, por ejemplo, linfoma, también algunas otras enfermedades asociadas a adenopatías, teratomas, rabdomiosarcomas, osteomas. Y en el mediastino posterior se encontrarán más neoplasias asociadas a tumores neurogénicos o de la vaina nerviosa, como neuroblastoma, neurofibroma, neurofibrosarcoma. Mencionamos que de las neoplasias tímicas, 90% van a ser timomas. Y bueno, como algo importante, es más frecuente en hombres, pero en aquellas que presentan timoma y miastenia gravis va a ser más frecuente la presentación en mujeres y también en ancianos. La frecuencia aumenta con la edad, es mayor a partir de la octava década de la vida, sin embargo la mediana de edad al diagnóstico es de 40 a 60 años. En cuanto a histopatología, son tumores que se ven lobulados, firmes y encapsulados. Como les menciono, el carcinoma tímico es muy raro, es menos del 1%, menos del 10% en la mayoría de las literatura. En cuanto al carcinoma tímico, puede ser de bajo grado o de alto grado. Y los timomas se clasifican, de acuerdo a la OMS, en 3 tipos: los A o AB, los B1 a B3 y los C. Los A y AB son tumores o timomas benignos que se catalogan como medulares. Los B1, 2 y 3 son timomas malignos, linfocíticos, corticales o epiteliales. Y los OMS tipo 3 ya son propiamente un timoma maligno asociado a un carcinoma tímico. En cuanto a factores de riesgo, se han descrito algunos, como radioterapia a región tímica en la infancia, por ejemplo, por un linfoma, infección por virus de Epstein-Barr, alteraciones familiares también, aunque son menos frecuentes. Y en cuanto al carcinoma tímico, se ha observado que algunos expresan mutaciones en el P53, en el EGFR, en el c-KIT. En cuanto a diseminación, es muy frecuente que el timoma, cuando se llega a diseminar, se presente con más probabilidad en pleura, pericardio o como nódulos pulmonares. De manera extratorácica puede ir a hígado, cerebro. Las metástasis ganglionares son muy poco frecuentes en timoma, solo en 1 a 2%, y son más frecuentes en carcinoma tímico, hasta en un tercio de los pacientes. Diseminación hematógena no es frecuente en timoma y representa 12% en los carcinomas tímicos. En cuanto a clínica, aquí sí hay algunas características relevantes. Como sabemos, mencionamos que es un tumor benigno, generalmente es asintomático y solamente en algunos casos puede, sobre todo de carcinoma, puede estar asociado a algunos otros síntomas asociados a su extensión.
Cuando alcanza cierto tamaño puede presentar síndrome de vena cava, síndrome de Horner o síntomas neurológicos también asociados. Entonces, como tumor mediastinal, generalmente se diagnostica de manera incidental, como lo vimos en la clase. Hasta 50% pueden tener un síntoma por compresión o invasión directa. Y un timoma asociado a miastenia gravis se presenta hasta en 35 a 50% de los pacientes. Hay otros síndromes paraneoplásicos aparte de la miastenia gravis, como la aplasia pura de células rojas, hipogamaglobulinemia o síndrome de Cushing. Y conforme más síntomas presenta el paciente, es más probable que el tumor sea maligno. Es decir, los tumores benignos generalmente se presentan asintomáticos y de forma incidental, pero cuando son tumores malignos se asocian a más síntomas. El timoma o carcinoma tímico, mencionamos 50% es incidental, 50% con síntomas. Estos síntomas hablan de enfermedad avanzada o de síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos generalmente se asocian a enfermedades autoinmunes y la más frecuente es miastenia gravis. El que se asocian a miastenia gravis también condiciona que tengan mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque se van a detectar de manera temprana. Sin embargo, algunas otras síndromes paraneoplásicos como aplasia pura de células rojas o hipogamaglobulinemia tienen peor pronóstico. El abordaje de un tumor mediastinal, historia clínica, exploración física, para buscar, por ejemplo, síntomas B asociados al linfoma o síntomas de miastenia gravis como fatiga, tosis, diplopia. Se puede hacer una radiografía de tórax, aunque no va a ser diagnóstica. Una tomografía con contraste permite identificar con más facilidad el tumor. Marcadores tumorales, como los que ya vimos previamente, DHL, alfa-fetoproteína, beta, gonadotropina coriónica, BCG, para detectar pues, principalmente tumores asociados a neoplasias germinales. Se puede hacer biopsia, BAF o TruCut, y las guías de NCCN, las guías oncológicas de Estados Unidos, marcan que el estándar es una biopsia guiada por TAC o ultrasonido con una aspiración con aguja fina. Es importante que se evalúe el paciente para determinar su tratamiento, y esto por un equipo multidisciplinario. Se va a catalogar en dos tipos de abordaje: aquellos pacientes con tumores resecables, en los cuales se puede incluso evitar la biopsia si se sospecha de timoma, y en vez de hacer la biopsia, el paciente se lleva directamente a una resección quirúrgica completa que consta de una timectomía total. En el escenario de enfermedad localmente avanzada o irresecable por tomografía o por estudio de imagen, se puede realizar una biopsia TruCut o central también mediante una BAF o BATS. Existen varios abordajes como los que veíamos, percutáneos, endoscópicos o transbronquiales, y pues se prefiere evitar el abordaje transpleural para evitar la siembra de tumor. Como mencionábamos, es muy poco frecuente las metástasis ganglionares o la diseminación hematógena en timoma, pero en carcinoma tímico es más frecuente. Los factores pronósticos, como hemos visto en la mayoría de los tumores, es la resección que se logre realizar. Y obviamente van a tener mejor pronóstico los timomas que los carcinomas tímicos. Entonces, el estadio Masaoka, que es la clasificación que se utiliza para catalogar a los pacientes, y la posibilidad de realizar una resección completa son los factores pronósticos más importantes en estos tumores. Ya entendimos que pues la resección completa es poder quitar todo el tumor más un margen de seguridad, pero no hemos visto aún el estadio Masaoka. El estadio Masaoka se utiliza para los timomas y está basado en los hallazgos patológicos.
Aquí podemos ver en esta primera tabla inferior el estadio 1, 2A, 2B, 3, 4A y 4B. El 1 es aquel completamente encapsulado, tanto micro o macroscópicamente, y se cataloga como un estadio 1. La supervivencia a 5 y a 10 años. A 5 años es hasta del 100% y a 10 años del casi el 70%. En cuanto a los 2A y 2B, que ya sería una invasión micro o macroscópica de manera respectiva, la supervivencia a 5 años sigue siendo buena, hasta del 95%, y a 10 años del 60%. El estadio 3, además de la invasión micro-macroscópica al tejido graso, ya va a invadir a órganos adyacentes y va a ser 3A cuando no invada a los grandes vasos, o 3B cuando invada grandes vasos. La supervivencia se reduce y puede llegar hasta 70% a 5 años o 60% a 10 años. En el 4A, que es la presencia de implantes pleurales o pericárdicos, la supervivencia global es de hasta 50% a 5 años y de 0% a 10 años. Y finalmente el estadio 4B, ya hay ganglios positivos o metástasis a distancia, y desafortunadamente la supervivencia global es muy poca, es de 1 a 2% a 5 años. Aquí tenemos otra clasificación que es muy similar, habla en relación a si está encapsulado, si invade estructuras o tejido conectivo adyacente, la presencia de ganglios o metástasis. En cuanto al TNM, también es muy similar, considera la T si está encapsulado, si invade órganos adyacentes, la N por localización de los ganglios y la M igual si hay metástasis a nivel de pulmón, pleura, básicamente. El manejo, es importante. En estadios 1 es cirugía sola, es aquellos que están encapsulados. Estadios 2 es cirugía. El papel de la radioterapia es controversial, incluso si queda margen negativo se puede observar. En el estadio 3 se puede hacer una resección. Si se puede hacer una resección completa, se realiza, pero va a requerir radioterapia posoperatoria. Y si es irresecable, se puede dar un tratamiento de quimioterapia seguido de cirugía o de quimioterapia seguido de radioterapia y quimioterapia. En el estadio 4A, limitado a pleura, se puede hacer una cirugía seguida de radio y o quimioterapia. Y en el estadio 4, pues básicamente se queda con quimioterapia. En cuanto al carcinoma tímico, en cualquier estadio, si es resecable, se debe llevar a resección y pues está indicada la radioterapia posoperatoria y se debe valorar la necesidad de quimioterapia. En cuanto al pronóstico, ya lo vimos en la tablita previa. De manera general, a 5 años sentimoma invasivos del 50%, en no invasivo del 70% y en carcinoma tímico solo del 20 al 30%. Pero todo esto va a estar afectado también por la resección completa o incompleta y por el estadio. El seguimiento se realiza con historia, exploración física y tomografía de manera secuencial. Y pues básicamente con esto acabaríamos. Esta tablita, la última que les mencionábamos, es importante que en aquellos timomas también que se llevan a cirugía y que no se resecan de manera completa, se realice radioterapia adyuvante. Y pues eso sería básicamente la parte